Hola, buenos días a todos hermanos que nos escuchan, que nos están sintonizando a través de las redes sociales como lo es Facebook y YouTube. Bueno, pues vamos a dar inicio a lo que es la reunión, sin antes saludarles, pues mandarles un saludo a todos los que nos escuchan y que pues estemos atentos en esta mañana muy fresca, lluviosa, claro, por si no han checado ahí en su ventana, está lluviosa, pero muy fresca y muy agradable, claro, eso sí. Y me gustaría que empezáramos a abrir nuestra Biblia y pudiésemos buscar Hebreos. Se me acompaña en Hebreos 6:17. Déjenme leerles palabra de Dios. Dice así, Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, tenemos en nuestra vida la confianza plena de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y nosotros, teniendo la inmutabilidad del consejo de nuestro Dios, sabemos que todas las cosas que Él ha dicho se cumplen. Y si se cumplen, nosotros plenamente estamos seguros en Él. Confiemos en Él y que nuestra esperanza de fe esté puesta en nuestro Señor Jesús, el que hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Esa es la confianza que tenemos de aquel Dios que se entregó a sí mismo en amor por nosotros. Oremos, hermanos, en esta mañana de bienvenida. Señor, te damos gracias por esta mañana en la cual tú nos permites estar, Señor Dios, reunidos como iglesia. A pesar de la distancia, nosotros y nuestro corazón está en adorarte, en glorificarte, en seguir tu nombre y saber que todas las cosas tú las has hecho, y por eso mismo nosotros nos acercamos a ti, sabiendo que podemos llegar confiadamente y tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque también nos permites alabarte, glorificar tu nombre en esta mañana a través de cantos y también con todo conocimiento, sabiendo que tú eres el creador de todas las cosas. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
nuestro Dios. Venimos a clamarte, iglesia, y en cada rincón en el que nos encontremos, buscaremos glorificar tu nombre, el nombre de aquel que nos salvó, de aquel que hizo lo imposible en nuestras vidas. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Él sea toda la gloria. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida
Salmo 91. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Mi mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, quien te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Ahollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Has comprado que
estoy, soy vencedor. Lo que haces tú, completo está. 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 Bendición poder estar nuevamente en esta mañana para compartir juntos de la palabra del Señor. Y gracias Pastor Iván y gracias al equipo de adoración y todos nuestros hermanos del equipo de multimedia que están fieles aquí para poder realizar estas transmisiones. Damos gracias a Dios también por esto, porque a pesar de la situación que claro es evidente que estamos pasando, podemos seguir como iglesia recibiendo el alimento de la palabra del Señor, y para nosotros eso es lo que nos provoca gozo, nos produce gozo del saber que la palabra del Señor sigue nutriéndonos día a día. Y bueno, quiero agradecer en esta mañana a nuestro Señor por sus misericordias, por su bondad, por su amor, por su fidelidad para con su pueblo, para con su iglesia. Yo les quiero pedir que oremos y que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Amoroso Padre, te damos gracias una vez más por este día. Es un día fresco, un día con lluvia. Esta mañana, Señor, que nos recuerda que esta creación, Señor, gime con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, aguardando el tiempo, Señor, para nuestro encuentro contigo también. Pero mientras tanto, también esta lluvia, esta agua, Señor, que tenemos en nuestra ciudad, nos recuerda tu provisión, tu bendición y tu amor para con tu pueblo, para con tu iglesia. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por suplirlo. Y también queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana, porque tu palabra también es esa agua viva que nos limpia, que nos purifica en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Padre, que cada vez más estemos siendo renovados en nuestro entendimiento, para que te amemos, para que comprobemos cuál sea tu buena voluntad en nuestras vidas, para que nosotros no anhelemos otra cosa más allá que tu palabra pueda darnos. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y hermanas que también están escuchando este mensaje. Y ruego por mi propia vida, Señor, para que limites mi entendimiento solo a tu voluntad y pueda yo hablar este mensaje conforme a tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que nuestro Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Hermanos, quiero pedir por favor que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. He titulado el mensaje de esta mañana, participantes de su naturaleza divina. ¿Saben? Como iglesia no hay mayor gozo, privilegio que el saber que somos hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Y si bien aún no somos lo que hemos de ser, nosotros miramos adelante hacia la perfección, hacia el propósito y cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Esa santificación que día a día el Señor está obrando en nosotros tiene el propósito de encaminarnos hacia el carácter de Cristo, hacia la mente de Cristo, hacia que sus propósitos y voluntad se perfeccionen en nuestras vidas. Y a través de la salvación, de la santificación que el Señor ha hecho en nosotros y la futura glorificación que tendremos
Cuando el Señor se manifieste en su gloria, quiero recordarles algo. Dios en este mundo, por medio de Cristo, a través de la salvación y los frutos y consecuencias de la cruz de Cristo, hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora, eso no significa que tú y yo seamos dioses o pequeños dioses, como por ahí se escucha. De hecho, eso es una enseñanza mormona. Lo que realmente nos enseña la Escritura es que tú y yo tenemos la simiente de Adán, que es nuestra parte carnal, natural, la herencia humana, pero tenemos también, cuando hemos nacido de nuevo, la nueva naturaleza, la simiente de Cristo. Y esa nueva creación en nosotros, amados hermanos, nos hace participantes de la naturaleza divina. Ya no somos lo que solíamos ser. Ahora somos hombres y mujeres que caminamos guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra del Señor y sobre todo con una nueva naturaleza, porque Dios nos ha hecho participantes de esa naturaleza, su naturaleza, naturaleza divina. Cristo en nosotros, dice el apóstol Pablo, que esa es la esperanza de gloria. Y no hay mayor esperanza que nosotros podamos tener, amados hermanos, que el saber que Cristo vive en nosotros, está con nosotros, está por nosotros y estará siempre ahí para ayudarnos a cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. Participantes de su naturaleza divina. Solo medita, reflexiona por un momento lo que implica que Dios haya impreso su naturaleza, nos haya dado de sí mismo en nosotros a través de Cristo. Los deseos, las motivaciones, como lo dice Filipenses, Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad es perfecta, es buena para nosotros, es una voluntad perfecta. ¿Y por qué viene así? Porque Dios nos ha hecho participantes. Fíjense, hermanos, Dios no nos ha excluido de sus planes. Dios no nos ha dejado a un lado. Él no está trabajando solo, sino que claramente el apóstol Pablo nos enseña en Corintios que tú y yo somos colaboradores de Dios. No lo merecemos, es por gracia, pero Dios nos usa para que su evangelio, su palabra, su gloria y su causa se proclamen con toda autoridad en un mundo asentado en tinieblas. Tú y yo, por lo tanto, debemos de comprender lo que implica el privilegio, el honor, pero la gran responsabilidad de ser participantes de su naturaleza divina. Gloria a Dios, hermanos. Yo me gozo en esta verdad, me gozo en este privilegio de saber que Dios no nos ha hecho a un lado, sino que nos usa, nos llama, nos hace partícipes de su obra, hermanos. Gloria a Dios por esto. ¡Qué mayor privilegio! No solo nos salvó, no solo nos reconcilió, no solo nos ha dado nueva vida, sino que además nos hace participantes. Y quiero dejar esto muy claro, quiero enfatizarlo, hermanos, en esta mañana, porque tú y yo tenemos un propósito en este mundo. La iglesia tiene un llamado. Ser iglesia no es cualquier cosa. Tenemos que entender, comprender que Dios ha dado de su naturaleza a su pueblo para que seamos esa sal y luz en esta tierra, hermanos. Dios nos ha llamado con ese propósito. Por eso nos hace participantes. ¿No te gozas de saber que Dios no te ha excluido? ¿No te gozas de saber que no solo te ha salvado, sino que te hace participante de su causa, de su obra? Que Dios te usa para sus propósitos, para que otros le conozcan, para que otros le amen, para que otros le adoren. Hermanos, esa es la motivación por la cual despertamos cada mañana. Señor, quiero servirte, quiero serte útil. ¿Cómo me vas a usar hoy, Señor? ¿Y qué vas a hacer en mi vida? Gloria a Dios por eso. Eso debe de ser una motivación en nuestro corazón. Si tú eres padre o madre de familia, Señor, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo puedo honrar yo como esposa a mi esposo? Yo como esposo, ¿cómo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo los hijos pueden honrar a los padres? ¿Cómo los padres pueden guiar a los hijos? Todo ese privilegio que engloba el ser de Cristo, a veces no nos damos cuenta. No percibimos lo glorioso que es llamarnos cristianos. Lo glorioso que implica el ser redimidos por la gracia del Señor por medio de Cristo, su preciosa sangre que derramó en aquella cruz por nuestros pecados, la cual ahora nos hace participantes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 1 al 15. Versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
y dirige a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vean cómo le llama la fe, vean cómo se expresa a aquellos que son herederos de la gracia de Dios. Pedro se reconoce como siervo, como apóstol, como alguien enviado por el Señor, comisionado a alguna función específica. ¿Cuál? Proclamar el Evangelio, edificar la iglesia del Señor, edificar el cuerpo de Cristo. Pero dice, hermanos, notemos algo, hemos alcanzado una fe preciosa. Claro, porque no se basa en una fe natural como lo que implica de si hoy termina el día, se va a poner el sol y va a salir la luna y al día siguiente lo mismo. Esa es una fe natural. Está hablando de una fe preciosa que implica en que hay entendimiento en tu corazón y en mi corazón de la obra que Dios ha hecho para rescatar tu alma y mi alma. Esa fe es preciosa, es invaluable. Y esa fe te ha sido dada por Dios. Esa fe te ha sido dada no solo con el propósito de creer en Él, sino de creerle a Él y mostrarle al mundo que Dios existe y que Dios es real, que ha transformado tu vida, tu corazón, tu entendimiento a tal punto que no hay otra forma de expresar el amor si no puedes hablar de Cristo. Esa fe preciosa es la que Dios nos ha dado, porque la fe es un don de Dios. Es un regalo que Él nos da juntamente con su gracia, su misericordia. Pero esta fe es preciosa. ¿Cuánto valoras el hecho de que Dios te conceda creer en Él? ¿Saben cuánta gente quisiera tener la fe que tienes? El privilegio que se ha concedido de poder ser salvo de la ira venidera, de escapar de los juicios que vienen de Dios. Del saber que la ira de Dios ya no está sobre ti, sino que ahora te ha reconciliado, te ha amado, te ha adoptado, te ha sellado con su Espíritu Santo. Eso implica una fe preciosa. Y a veces no valoramos el hecho de la fe. Y Dios nos dice, esta fe es preciosa a través de Pedro. Gracia y paz. Verso 2, os sean multiplicadas, y es el clamor en toda iglesia local, Señor, que tu gracia y tu paz sean multiplicadas, pero en un objetivo, en un propósito, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Saben, el ser creyentes no nos exime de la responsabilidad del estudio. Por ahí he escuchado que algunas personas dicen, es que la letra mata, por eso el conocimiento envanece, mejor no nos metemos en problemas. No, hermanos. La letra mata implica la sentencia de la ley escrita en tablas de piedra. No está diciendo que mates el conocimiento o que mates el estudio. Tú y yo somos llamados responsablemente a conocer las Escrituras, a conocer la palabra de Dios, a memorizarla, a atesorarla y vivirla poniéndolo por obra en todo momento. Es un llamado responsable, no es un llamado a sugerencia. Dios nos deja en su palabra un llamado específico. Búsquenme y vivirán. Tú y yo tenemos su palabra, tenemos la verdad. Tenemos la fe preciosa de la cual ya hablamos en la introducción de esta carta, pero también, hermanos, Dios nos dice, conóceme, crece en el conocimiento de mí, porque yo me he revelado a tu vida. Tú no me conocías. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero una vez que veo tus obras, tus tratos, tu gloria, puedo decir, mas ahora te veo. Y hermanos, Cristo se ha revelado a tu vida, a mi vida, a nuestros corazones, con el propósito de decir, Señor, yo sé que estás ahí. Yo sé que peleas las batallas por mí, Señor. Que aún mientras duermo, tú estás ahí velando mi sueño, cuidando de mí, cuidando de mi familia. Hermanos, porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él. ¿Y qué necesitamos? Crecer, madurar, dar fruto. ¿Y cómo lo lograremos? Creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo. Hermanos, ayer reflexionaba con unos hermanos acerca de lo que implica el estudio de las Escrituras. Y recordábamos cómo hace siglos a los creyentes los mataban, los perseguían por leer la Biblia. Y hoy hay que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia.
Qué terrible y qué decepcionante y qué triste ha de ser eso en el corazón de Dios. Que un cristiano no sea capaz de que pueda abrir todos los días las Escrituras para conocer más a su Señor. Eso es lo que Él nos pide. Conózcanme, conózcanme. Gracia y paz sean multiplicadas. Y ese es el anhelo en nuestro corazón. Sí, Señor, que tu gracia, que tu paz se multipliquen en nosotros a través del conocimiento de ti y el conocimiento de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas, aquí viene el propósito de la introducción. Nosotros vamos a encontrar el título de la enseñanza de esta mañana en el versículo 4 de esta carta. Pero vean lo que dice Pedro. Como todas las cosas, y yo creo que no necesitamos buscar un diccionario en este momento para entender que cuando dice todo es todo, pero cuando dice todas las cosas implica todo lo bueno, todo lo que viene de Dios, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo digno de alabanza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean lo que nos está diciendo Pedro en esta primera parte. Nos han sido dadas todas estas cosas, pero tiene que haber una respuesta de parte de la iglesia, una búsqueda constante del rostro de Dios. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu estudio? ¿Cómo está tu tiempo devocional? ¿Cómo te inviertes en buscar, en el crecer en Dios y su palabra? Fíjense, Pedro nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la vida que es Cristo, como se reveló en Juan 14:6, todas las cosas que nos enseña Dios nos han sido reveladas, nos han sido dadas, nos han sido otorgadas, nos han sido heredadas. Pero muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, no somos capaces de vivir la promesa de Dios en nuestras vidas en todo su esplendor, porque no hay un deseo continuo del crecimiento en el conocimiento de Él. Nuestra vida está llena de distractores, nuestra vida está llena de situaciones que buscan apartar, desviar nuestra fe, nuestro corazón del propósito de Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros vivimos una vida como si fuera una carrera llena de obstáculos, pero a veces nos concentramos más en los obstáculos. Decimos, ay, antes de seguir adelante, ay, mira qué bonito obstáculo. ¿De qué color es? Ay, mira qué grande, es más grande que el anterior. Nos afanamos por las cosas que no tienen sentido ni propósito y nos olvidamos de lo principal, crecer en el conocimiento de Dios. Hermanos, los obstáculos tienen ese propósito. En Dios, el fortalecernos, el avivarnos, el llevarnos a la oración. ¿Qué sucede cuando hay aflicción? Dice Santiago, pues haz oración. ¿Qué sucede cuando estás lleno de alegría? Pues cantas alabanzas. Pero hermanos, el problema está que a veces distraemos tanto nuestros sentidos espirituales del propósito real que olvidamos el propósito de Dios. Dios nos está llamando a servirle. Es como si el Señor nos reuniera en una habitación y Él, siendo el comandante en jefe, nos da instrucciones precisas de cómo pelear la buena batalla de la fe. Y tú y yo, en lugar de estar prestando atención al que nos habla al frente y nos amonesta desde los cielos, dice el autor de Hebreos, estamos considerando los afanes de la vida. Así es en ocasiones nuestra vida cristiana, hermanos. Es una vida en sub y baja, como una montaña rusa. Aquella famosa montaña, a veces le apelaban a la fortuna, ¿verdad? También la rueda de la fortuna, la suerte que implicaba. Pero tú y yo no dependemos de la suerte, tú y yo no dependemos de la fortuna, porque nuestro destino depende del Señor.
Es por lo tanto importante entender, hermanos, dónde deben estar puestos tus ojos, mis ojos, cuando estamos hablando del conocimiento de Dios. La vida cristiana no es sencilla. La vida es vida y padecemos y sufrimos igual que cualquier otra persona. Pero la gran ventaja es que Cristo está con nosotros, se está formando en nosotros y nos está diciendo, pon tus ojos en mí, pon tus ojos en mí. Así que todas estas cosas, dice Pedro, nos han sido dadas, cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todo aquello que le pertenece a un estilo de vida cristiano, manso, humilde y santificado, nos han sido dados por medio de Cristo. Y nos han sido dadas por su divino poder. Pero tenemos que accesar a ese regalo a través de algo. Y nos lo dijo, por supuesto, en el versículo 2. A través del conocimiento de alguien. Hay que conocer a alguien primero para que ese alguien nos dé a entender lo que nos ha dado. Dios nos está diciendo en su palabra, conóceme para que conozcas lo que tengo para ti. Gloria a Dios por esto. Y cualquiera de nosotros pensaría, oh, gloria al Señor. Entonces, sí hay razón y sentido en que si busco más de Dios, entonces el Lamborghini que he querido siempre va a estar en la cochera de mi casa. No, hermanos, esas cosas no tienen que ver con la vida y la piedad. Esas cosas tienen que ver con materialismo y con la mundanalidad que hay en la creación. Estamos hablando aquí de lo espiritual, en esencia, el carácter, la formación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Nos han sido dadas por el divino poder del Señor, mediante el conocimiento. Ese es el medio, esa es la cláusula, conocer al Señor. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza. Dios nos ha dejado su naturaleza en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, por medio de Cristo que está siendo formado en ti y en mí, para que podamos accesar a esta gracia, por medio de las cuales, una vez que entendemos que por medio del conocimiento del Señor, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice ahora Pedro, por medio de las cuales, ¿por medio de qué? ¿Cuáles qué, Pedro? Dinos, ¿por medio de qué? Pues por medio de la vida y de la piedad, por medio de el conocimiento del Señor, por medio de su gloria y de su excelencia, todas estas cosas en cúmulo. Verso 4 dice, por medio de todo esto nos ha dado ahora preciosas y grandísimas promesas. Así son las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Son grandísimas y son preciosas. Pero nosotros somos como aquel, y voy a utilizar este ejemplo, como aquel que quiere ganarse la lotería sin comprar el billete de la lotería. A veces queremos todas las bendiciones, toda la provisión del Señor sin buscar al Señor, sin depender de Dios, sin buscar de Él. Y esperamos que llegue nada más porque sí. Pues porque soy hijo de Dios. No, hermanos. Él nos dice, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y tenemos que pedir, pero tenemos que pedir bien. Porque a veces pedimos como no conviene, y cuando pedimos como no conviene, entonces vienen los problemas. Porque además de que no se nos suple, estamos irritados, airados e incluso hasta enojados con Dios porque Él no responde a nuestras peticiones. ¿Qué nos enseña Santiago 4? Nos dice, piden pero no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para gastar en tus propios deleites. Pero si pides correctamente, Él nos oye. Si alguien pide conforme a su voluntad, dice 1 de Juan también, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hay que saber orar, hay que saber pedir. No es pedir por pedir, no es exponer caprichos por exponerlos. Es, Señor, guíame a orar conforme a tu voluntad para que tú puedas responder, Señor. Incluso, Señor, moldea, cambia mi forma de oración, mi forma de buscarte. ¿Y saben cuándo va a cambiar nuestra forma de orar? ¿Cuándo vamos a aprender a pedir como conviene y conforme a su voluntad? Cuando conoces al Señor, cuando sabes lo que le agrada, cuando sabes lo que Él quiere, lo que Él espera de un hijo o de una hija de Dios. Así como los padres en lo natural esperan que sus hijos respondan, hijo ven, y venga, ¿verdad? Y no, ¿qué quieres? No, que venga una respuesta inmediata. De la misma forma,
Aquellos y aquellas que hemos crecido en el conocimiento del Señor, decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ya no importa lo que hay alrededor, Señor. Ya no importa riqueza, ya no importan las cosas de este mundo. Lo que importa es tu voluntad, porque me has salvado, porque te he conocido, te he amado y encuentro que tus promesas en comparación a lo que el mundo me ofrece, tus promesas son grandísimas y son preciosas. Hermanos, vean lo que Pedro nos está diciendo. Lo que Dios tiene para ti es un gran resplandor en contra de lo opaco que este mundo te está dando. Así que el propósito de estas promesas, el propósito de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y el propósito por el cual el Señor nos ha dado esto, es para que lleguemos a algo, a un objetivo. Y dice aquí en el verso 4, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Entonces no es inmediato. Sí, Él nos salva, nos llena de su espíritu, empieza esa obra gloriosa de purificación, donde lloras, donde cantas y estás sonriente todo el tiempo, y gloria a Dios, y el primer amor, y todo eso es hermoso. Pero el Señor nos dice, no te quedes ahí. Porque si sigues así el resto de tu vida cristiana, vas a ser un cristiano emocionalista y sin entendimiento. Te dice, crece, crece, pero nunca olvides tu primer amor. Nunca olvides amarme. Nunca olvides escuchar un canto que habla de mi palabra y llores y te goces de eso. El Señor dice, no pierdas esa humildad, no pierdas esa relación, no pierdas ese amor, pero crece, madura. Y una vez que entras en ese proceso, nos dice, vas a conocer mis promesas. Vas a entender que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dado por el divino poder que hay en mí, dice el Señor, para que llegues. Es un objetivo, es una meta. Estamos trazando un camino en nuestra vida de fe para llegar a ese lugar, para llegar a ese punto, para llegar a ser participantes de algo. Algo que Dios promete, algo que Dios, que no miente, ha dicho, se va a cumplir en tu vida. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor lo que cumple, lo promete y lo hace, lo ejecuta. Dice aquí el Señor, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, eso ya lo sé, ya lo vi, está delante de mí. Pero date cuenta lo que dice, para que quede atrás, ¿qué? ¿Para huir de dónde? Para huir de la corrupción. Si tú y yo permanecemos con afanes de este mundo, si tú y yo permanecemos con pecado no confesado, no arrepentido, pecados ocultos, cosas que hacemos, nadie se entera, debes saber que Dios lo ve todo. Y Dios dice, arrepiéntete, huye de la corrupción. Ahora, deja en claro, por supuesto, que el haber huido de la corrupción implica el haber dejado atrás esa vieja criatura, esa relación que teníamos con el pecado y con el mundo, y que ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús y que caminamos hacia adelante. Eso es lo que implica en términos generales. Pero tú y yo todos los días debemos continuar huyendo de la corrupción que hay en este mundo. Porque todos nosotros, seamos débiles o fuertes en la fe, somos susceptibles a la tentación. Todos. No hay uno solo que diga, yo no soy tentado. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos pasiones, todos tenemos deseos, todos tenemos inclinaciones hacia algún mal. ¿Y qué hay que hacer? Huir de eso. Porque mientras no llegue la glorificación, mientras tú y yo sigamos en este tabernáculo terrestre al cual llamamos cuerpo, el pecado existe ahí. La concupiscencia, las pasiones que nos gobiernan, que las pasiones que moran, batallan dentro de nosotros, nos impulsan, nos seducen, nos atraen hacia lo malo.
Cuando se te da una instrucción y dices, ¿por qué lo voy a hacer si no quiero? Eso es parte de la naturaleza pecaminosa. Y eso le puede suceder al cristiano recién convertido o al cristiano maduro de 20 o 30 años en el Señor. Porque es nuestra carne la que se revela en contra del Espíritu. Entonces Dios, por medio de Pedro, en esta carta nos está diciendo, yo tengo toda esta provisión para ti, pero tienes que huir de esa corrupción. Y esa corrupción dice que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debes de entender esto, hermano, hermana, que entre más mundo haya en ti, más susceptible y más tendencia tendrás de caer en el pecado. Tú y yo tenemos que huir de eso. Me encanta la palabra que utiliza. Igual Pablo la utiliza cuando dice huye de la fornicación. Porque no está implicando solo como pues medio tápate, dale la espalda. No. Sabe Dios la debilidad que hay en la carne. Sabe Dios cuán débiles somos nosotros. Y sobre todo Él sabe lo débiles que somos y la presa fácil que vendríamos a ser si no estamos en un proceso de crecimiento en Él. Búscanme, dice el Señor, crece en mí. Por eso desde el principio el propósito de la introducción, la salutación de Pedro es, conózcanme, sepan quién soy yo, dice el Señor. Ahora, dentro de esta participación en la naturaleza divina del Señor, quiero que veamos Filipenses 1:7, porque dentro de todas las cosas en las que Dios nos hace partícipes, por supuesto, de su naturaleza divina, implican varias cosas en las cuales nosotros participamos, incluso todos como iglesia, en comunión como cuerpo de Cristo. Filipenses 1:7 dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Recuerden que escribió la carta a los Filipenses desde prisión. Dice, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois, y dice Pablo aquí en Filipenses 1:7, participantes conmigo de la gracia. A mí siempre me ha llamado la atención las palabras de ánimo, de gozo y de esperanza que Pablo muestra en las cartas de prisión. Es increíble. Eso es realmente el fruto de una relación con Cristo. Y lo que él está diciendo es, me es justo sentir el amor y todo lo que siento por la iglesia y la carga y responsabilidad que siento por el cuerpo de Cristo. Porque todos hemos sido llamados a estar en defensa, presentar apologética, una defensa y confirmación del Evangelio. Y nos recuerda algo muy importante. Él está en prisión, él está escribiendo eso ahí. Y él nos dice, todos nosotros somos participantes, junto con Pablo, de la gracia de Dios. Entonces Dios no solo nos hace participantes de su naturaleza divina, que es lo más glorioso que estamos aprendiendo el día de hoy, sino que además nos hace partícipes de la gracia. Y esa gracia en ocasiones va a implicar prisión, va a implicar castigo, va a implicar rechazo, va a implicar humillación. Y Pablo a todo eso no le llama, ay, pobre de mí, lo llama la gracia de Dios operando en nosotros, porque son las aflicciones del cuerpo de Cristo que aún tiene que padecer por causa del nombre del Señor. Hebreos 3:1 también dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 3, verso 1. No vayan a perder, por favor, 2 de Pedro 1, que es el texto base. Solo estoy viendo algunos versos paralelos. Nos recuerda algo muy importante el autor de la carta o de la epístola a los Hebreos. Por tanto, dice, capítulo 1 tiene el propósito de mostrar a Cristo más glorioso y exaltado que los ángeles. Capítulo 2, más glorioso y exaltado que Moisés. Y en el capítulo 3 de pronto nos dice, por tanto, teniendo ese entendimiento, hermanos santos, participantes, ¿qué dice aquí el autor? Del llamamiento celestial. Dios nos hace participantes de un llamado. Y ese llamado no es el llamado de este mundo, no es el llamado a ser como el mundo,
No es el llamado a imitar los hombres de este mundo, es el llamado a imitar a Cristo, aquel que fue creado y hecho más sublime que los cielos. Y cuando digo creado, no digo que Jesús fue creado como Dios. Hablo de la encarnación del Hijo de Dios. Hablo de la segunda persona de la Trinidad. Somos participantes del llamamiento celestial. Luego dice, considerad pues al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Él sí es mi apóstol. Cristo es mi apóstol. Gloria al Señor. Ahí adelante en el verso 14, en Hebreos 3, hay algo de lo cual también la Escritura nos está diciendo que Dios nos hace participantes. Quiero que lo lean conmigo, por favor, Hebreos 3, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Te das cuenta todo lo que implica el que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina? Participamos de su gracia, participamos del llamamiento celestial. Ahora nos dice para que seas participante de Cristo, parte de Él, por Él, en Él, con Él. Hermanos, Cristo es nuestro regalo, es lo más precioso y valioso que podemos tener. Tu vida no vale nada, Cristo en ti le da valor. Y eso es, hermanos, lo que tiene sentido y cobra sentido en nuestra mente y corazón cada día. Gloria a Dios por los esposos, las esposas, por los hijos, gloria a Dios por todo eso, pero eso es temporal. Gloria a Dios por Cristo, que es eterno, y que en Él y con Él y por Él haremos todas las cosas. Luego, si se brincan ahí en Hebreos capítulo 12, verso 8, vamos a ver de qué otra cosa también somos participantes. Esto es bueno, espero que les guste. A mí me agrada, aunque a veces no me gusta. Hebreos 12:8 dice así, amados. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A ver, pastor, lo de participar de la divinidad, de lo de participar de Cristo, participar de su gracia, eso suena bien. ¿Pero debo participar de la disciplina? Sí. Y dice ahí, todos. Ay, pastor, pero gloria a Dios que soy de sus favoritos. Pues si consideras serlo, más te va a disciplinar. Hermanos, hermanas, Cristo es tan bueno que no nos deja sin disciplina. Dice que si no nos disciplinara seríamos como bastardos, no seríamos sus hijos. Pero por cuanto nos ama, por cuanto nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, Él nos dice ahora también debe ser participante junto con todo el cuerpo de Cristo de la disciplina. Porque si te dejas sin disciplina, entonces serías bastardo. Pero si eres hijo, debes saber algo. O ya te disciplinó, o te está disciplinando, o te va a disciplinar. Y una vez que acabe, volverá a suceder, porque estamos en un proceso de crecimiento. Yo creo que los padres de familia no disciplinaron alguna vez a sus hijos y no lo volvieron a hacer. Yo creo que hay repetidas ocasiones, porque los hijos están creciendo, están aprendiendo, están formando una cosmovisión, es decir, la forma en cómo ven su entorno, y entonces ustedes les van dirigiendo, les van guiando. De la misma forma, si tú y yo debemos tener una cosmovisión bíblica, ¿qué hay que hacer? Ser disciplinados, ser corregidos por el Señor. Y esa disciplina nos dice, vas a orar a las 6 de la mañana, vas a dar tu lectura de la Biblia a las 8, a las 11 de la mañana vas a hacer otra lectura, a las 4 de la tarde vas a leer un salmo, a las 6 de la tarde cantas una alabanza. No habla de esa disciplina. Qué bueno fuera esa. Pero más bien esa disciplina vendrá cuando la primer disciplina, que es la corrección, llega a nuestras vidas. Y claramente debe de existir, porque Dios nos hace participantes de ella. ¿Quieres participar? Gloria a Dios. Gran diferencia a cuando nos presentan a un Jesús que soluciona todo en tu vida y que te dice todo te va a salir bien. ¿Quieres a ese Jesús? Amén, gloria a Dios.
Pero cuando se te expone a un Cristo que requiere que te arrepientas, que cambies, que dejes de pensar en ti mismo, que tú no eres prioridad, que te va a disciplinar, que te va a corregir, que tú ya no eres el que importa, sino ahora la gloria es de Él. ¿Quieres ese Jesús? Híjole, pero es que ese es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que dio todo por ti, pero que ahora te dice, niégate a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que entender. Que el ser participantes de la naturaleza divina implica en que ahora vivimos en sujeción y en sumisión del Señor. Él es el Señor, es decir, es el dueño, es la autoridad, es la cabeza de la iglesia, del cuerpo que somos nosotros. Y hacia donde la cabeza dirige al cuerpo, el cuerpo tiene que ir. Y si alguna parte del cuerpo dice no y medio se comporta rebelde, el Señor le disciplina. Así es el proceso. Así que no te preocupes, Dios no ha acabado contigo, Dios no ha acabado conmigo. Seguimos adelante en el Señor. Regresemos por un momento a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. Y en el verso 5, una vez ya entendiendo todo esto de que somos participantes de la naturaleza divina, por medio de el divino poder del Señor que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo solo me pongo a pensar, por ejemplo, los niños que nos están viendo, cuando sus papás les hacen una promesa, pues la ven como una gran promesa. Ahora aquí, imagínense las promesas que Dios nos está dando en Cristo. Les llama grandísimas promesas. Y lo mejor de todo es que Él sí las cumple. Nuestros papás a veces no las van a cumplir, pero el Señor todo lo cumple porque Él lo prometió. Y no solo promete por casualidad, sino que además impone juramento. Dice el Señor, juró por sí mismo, porque no hay uno superior por el cual pudiera jurar. Ahora, tú y yo ya no podemos jurar porque Cristo mora en nosotros y debe existir integridad. Y nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Qué interesante. Pero es parte de la disciplina que tenemos en el Señor. Ahora bien, del versículo 5 de 2 de Pedro 1, dice, vosotros también. Ok, hay un llamado a la iglesia. Ya tienes este entendimiento, Dios te dio esto, ahora ¿qué tienes que hacer? Gracias Pedro por lo que nos has dicho, nos gozamos en esta carta, pero algo hay que hacer, me imagino, porque aunque por gracia somos salvos, el Señor nos dejó aquí con un propósito, y es evangelizar, conocerlo a Él y crecer en Él. ¿Cómo lo hago? Dinos, por favor. Bueno, entonces pongan toda diligencia por esto mismo, pongan toda diligencia. Porque todo lo que se te acaba de decir requiere diligencia, requiere un esfuerzo, requiere fe, requiere trabajo, requiere movilizarse, no quedarse sentado en un sillón esperando que nos caiga del cielo. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Dínoslo, por favor. Bueno, debes de añadir toda diligencia en esto mismo para que añadas virtud. Virtud. Es lo primero que nos señala aquí. ¿Qué es virtud? No está hablando de virtuoso. Es que yo soy muy virtuoso en esto. No, está hablando de una virtud. La virtud es la capacidad o el don o el talento de hacer algo bueno que tiene un propósito o una meta específica. La virtud de hacer algo. Entonces nos dice, tiene que haber virtud, tiene que haber un denuedo, tiene que haber un deseo de hacer las cosas. Pero si te das cuenta, aquí no te está diciendo el apóstol Pedro, miren hermanos y hermanas, todo esto nos ha sido dado, pero no se preocupen, el Espíritu Santo se los va a dar sin que ustedes muevan un solo dedo. Gloria a Dios, porque consumado es, Él ya lo hizo todo, yo ya no hago nada. No confundamos la santificación. Y la vamos a explicar. Sé que Pastor Iván la ha estado enseñando en el curso de discipulado, pero ahorita está este curso pues suspendido temporalmente hasta que volvamos a congregarnos. Pero hay dos maneras de ver la santificación. Santo es apartado, consagrado, separado, pero Dios nos ha santificado en Cristo de manera posicional. Esa es la posición que tú y yo tenemos, santos. ¿Cómo se dirige Pedro aquí, por ejemplo, hermanos? Nos llama santos también, a todos los santos.
Y también Pablo se dirige así a los creyentes. Entonces tú y yo posicionalmente, por decreto divino, somos llamados santos. Esa es la santificación posicional. Nos da una posición delante del Padre. Pero la santificación progresiva, ahí es donde tú y yo entramos en la ecuación. ¿Cómo? Con nuestras buenas obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con el denuedo, con la santificación personal, oración, lectura bíblica, congregarse, servir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo hemos mencionado últimamente, pero esa es la razón por la cual Santiago dice que también somos salvos por obras. No porque las obras salven, sino porque las obras son evidencia de la salvación. Y entonces aquí nos está diciendo que debemos añadir virtud. Pero a nuestra fe, debemos añadir virtud. Me brinqué el paso de la fe. Ya creemos, ya recibimos las promesas, pero debemos perseguir algo, la virtud. Pero a esa virtud le debo añadir algo. O sea, voy a hacer cosas buenas, tengo el deseo de hacer lo bueno, pero ¿hacia dónde? ¿Encaminado a qué? Nos dice entonces a tu virtud, añádele conocimiento. ¿Ok? ¿Pero qué? ¿De física, química? ¿De qué debo llenarme de conocimiento? No. Ya nos lo dijo, del Señor y de Cristo. Porque eso es lo que vale la pena. Hay un dicho mundano que dice, lo bailado y lo viajado nadie te lo quita. Pero pues sí, te mueres y se quedó. Pero lo aprendido y lo crecido en Cristo nadie te lo va a quitar. Porque eso va para esta vida y la venidera. Entonces hay cosas que valen la pena más que otras. Y créanme, Cristo no es que valga más la pena que otras cosas. Cristo es lo único que vale la pena. Lo demás es temporal, es con cosas de este mundo. Tenemos que hacerlas, muchas de ellas. Tenemos que vivir en este mundo, más no ser del mundo. Tenemos que trabajar en este mundo, más no trabajar para el mundo. Son cosas diferentes porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para su gloria. Si Cristo no es tu motivación en todo lo que haces, debes reajustar, reexaminar todas tus prioridades y motivaciones en tu corazón. Así que debemos añadir fe, a la fe virtud, a la virtud del conocimiento, y al conocimiento le debemos agregar algo muy importante en la receta que nos está dando Pedro. Dominio propio. Claro, porque de entrada el conocimiento nos quiere llevar a pensar en soberbia y arrogancia, que ya sabemos más que los demás, que somos más espirituales, que somos más santos, no toquen al ungido. No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es dominar nuestras emociones, controlarnos, ser dueños de nosotros mismos, lo que implica el dominio propio, para que verdaderamente el propósito de Dios nos lleve a participar de la naturaleza divina. Hermanos, si alguien tiene dominio propio es el Señor. Si alguien tiene fe, virtud, conocimiento, es nuestro Padre Celestial. Él lo que nos está diciendo es, aprende a ser más como yo, y nos está dando la receta perfecta. Primero nos dijo, todo esto tengo para ti, y te he hecho participante de esto. Pero tienes que hacer lo siguiente. Esto es un breve resumen de lo que estamos viendo ahorita. A conocimiento al dominio propio, y al dominio propio también debemos de añadir paciencia. Paciencia. Claro, porque debemos ser pacientes en que el conocimiento que ha venido a nosotros por medio de la palabra del Señor se pueda poner en práctica. Tenemos que digerir la doctrina, tenemos que digerir la palabra. No es algo de que se entiende y, sí, ya, gloria a Dios, ya sé. No, ahora hay que vivirlo, trabajar en ello, que te gobierne, que te domine la enseñanza del Señor, para que entonces podamos ser cada vez más como Él. Y para eso se requiere paciencia. Y yo creo que muchos de nosotros en ocasiones nos hemos visto frustrados. Es que, Señor, yo busco y oro y estudio y sirvo, pero no veo cambios todavía, Señor. ¿Qué pasa? ¿No me amas? ¿No que soy tu favorito? ¿No que soy tu favorita? Y entonces el Señor dice, sé paciente, porque Él se perfecciona en la debilidad, no cuando creemos ser fuertes. El Señor debe quebrantarnos hasta tal punto, llevarnos a la humillación hasta tal punto, para que entonces reconozcas tu debilidad y el poder de Dios entonces se perfeccione.
Mientras nosotros seamos soberbios, engreídos, altivos, sobre todo espiritualmente hablando, el Señor va a continuar trabajando, disciplinando, hasta el punto de ser quebrantados. Y cuando viene ese quebrantamiento, viene entonces la humildad. Y ya que llegó la humildad, comienza este proceso glorioso y hermoso de restauración en el poder del Señor. Así que, hermanos, debemos tener paciencia. Y ya que añadiste todo esto, vamos a añadir algo muy importante aquí: piedad. Piedad. Ahora, la impiedad es todo lo contrario a la piedad. Y va a decir, bueno, sí, pero ¿qué es piedad y qué es la impiedad? Bueno, lo piadoso es todo aquello que tiene que ver con el Señor, que tiene que mostrar de su carácter, de su amor, de su misericordia. Una vida piadosa implica una vida que ejemplifica a Cristo, etcétera, etcétera. Términos bíblicos. Y una vida de impiedad, pues es todo lo contrario. Por eso el impío se le llama así, porque viene de impiedad. Impío es alguien que no es piadoso. Entonces los impíos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Solo los justos. Entonces ahí podemos entender la diferencia. Pero lo que me llama la atención es que en el verso 6 al final nos dice que vamos a añadir piedad. Pero resulta que es una de las dos cosas que nos han sido dadas por el divino poder del Señor. En el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Entonces, lo que nos está diciendo Pedro es: esa promesa está ahí, es latente, es para ti. No es algo a alcanzar, sino algo que Dios ya te dio. Pero tienes que esforzarte, tienes que trabajar, porque tú ya puedes añadir todo de lo que Dios ya te dio. ¡Wow! Entonces Dios nos deja la oración, nos deja el Espíritu Santo, nos deja los medios de gracia como su palabra, el congregarnos y todas las cosas que tenemos para crecer en Él. Pero además nos añade esto tan importante: aquello que se te ha prometido, ya lo tienes para que llegues a la meta, para que lo logres alcanzar. Así que, hermanos, si tú piensas, es que Dios quizá aún no me da esto que yo necesito para ser más como Él, debes saber, ya se te dio. Persíguelo, búscalo, santifícate, sírvele, busca más del Señor y verás cómo ya estaba ahí. Oh, y después a todo esto, debemos añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Se habrán puesto de acuerdo los apóstoles? ¿Acaso Pablo y Pedro platicaron y mientras escribía 1 Corintios 13, Pablo estaba escribiendo Pedro, 2 de Pedro 1 y decir, pero si no tengo nada de esto, pero tengo amor, etcétera? ¿Acaso se habrán puesto? No, no es que se hayan puesto de acuerdo, es que el Espíritu Santo inspira la Escritura. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, sí, vas a hacer todo eso. Implica esfuerzo, denuedo, trabajo, dedicación, renuncia a ti mismo y todo lo que tú quieras. Pero no te olvides del amor. Porque eso es lo primero. Eso es lo que Dios le critica y le demanda a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1. Que la iglesia de Éfeso tenía todo esto, pero dejó el primer amor. No debemos de olvidarnos de esto. Porque fíjense, hermanos, después de la receta que nos dio para esta gloriosa comida y alimento espiritual que Pedro tiene para nosotros esta mañana, por cierto ya tenemos hambre, dice algo muy importante. Ya aprendiste esto, ya conociste esto, pero no te olvides del ingrediente principal, el amor. Y no es casualidad, hermanos, que Pedro esté teniendo en mente esto, o el orden de la lista, de los elementos que incluyen la lista. No es casualidad. Tenemos que recordar que el propósito de todo lo que nos acaba de decir tiene el objetivo y la meta final de que seamos participantes de la naturaleza del Señor, de la naturaleza divina. Así que los padecimientos también serán parte de esto. Y en 1 de Pedro, si se regresan tantito a 1 de Pedro 4, versículo 13, dice lo siguiente. Ya estamos por terminar, hermanos. No se angustien. 1 de Pedro 4:13. Sino gozaos, dice. ¿Cómo dijo? Gozaos. ¿Cuándo? Cuando somos participantes. Señor, gracias por volverme a meter en la carrera. ¿Pero ahora de qué? De los padecimientos de Cristo. Gracias, Señor. Bueno, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría.
Ok, la recompensa lo vale. La recompensa lo vale, iglesia. Vale la pena padecer por el Señor, claro, porque nos vamos a gozar cuando Él se manifieste en gloria. Y en Hebreos 12, 9 al 10, también habla algo muy hermoso, hermanos. Y ya no voy a continuar con el resto de Segunda de Pedro, no nos va a dar tiempo. Si fuera importante, nos seguíamos todo el capítulo. Pero, bueno, vamos a continuar. No vayan a Hebreos 12 todavía, regresamos a Segunda de Pedro. Unos minutos más, porque recuerden que 11:45 tenemos la clase de los niños. Pero miren algo muy importante aquí. Ya que acabamos con el amor, dice Pedro, bueno, ya que les di la lista, hay una razón de todo esto. Porque si estas cosas, verso 8, Segunda de Pedro 1, porque si estas cosas están, ¿en dónde? En nosotros, no en el de al lado. Ay, es que yo quiero que mi esposo sea así, es que yo quiero que mi esposa sea... No, en cada uno, en nosotros. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Ojo, no vas a andar de ocioso. Ay, es que esta cuarentena, ya no sé ni qué hacer, estoy aburrido. Ay, pues salgo a caminar y me regreso y abro la ventana y la vuelvo a cerrar. Ya no sé ni qué hacer, estoy bien aburrido. Bueno, ya sabes qué hacer. Busca más del Señor. Y el Señor te va a decir, no vas a estar de ocioso. No vas a estar de ocioso sin fruto. ¿En cuanto a qué? Otra vez, al conocimiento de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Muy corta. Yo creo que esta lista es interesante para examinarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. ¿Cómo ando con esta lista? ¿Cómo ando con esto? A ver, Pedro, me voy a examinar con tu receta de esta mañana. Y mira lo que te encuentras. Que si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta, soy ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! No hay amor por Cristo, en otras palabras, porque se me ha olvidado lo que Él ha hecho por mí. Por lo cual, hermanos, la exhortación del apóstol, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Esa es nuestra vocación. ¿No sabías qué ibas a hacer de tu vida? Pues aquí está. Esta es tu vocación. Esta es tu vocación. Pastor, pero yo ya estudié ingeniería. No importa, esta es tu vocación. Que Cristo crezca en ti y tú crezcas en Él. Procura hacer firme tu vocación y tu elección. Ahora no es de que, si a veces yo elegí a Cristo. No, la elección, como Dios te eligió. Procura hacer firme tu vocación, es decir, tu estilo de vida ahora en Cristo y en la elección que Él ha hecho por ti, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera entonces te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera, porque si cumples con esto, porque si vives así, no hay cosa peor que un cristiano que piensa que es cristiano cuando no lo es. Suena como trabalenguas, pero puede suceder. Porque si no hay anhelo, no hay pasión, no hay fruto, no hay búsqueda de santidad, solo vives una emoción, pero no una relación con tu Salvador. Por esto, y gloria a Dios por esto que dice Pedro a continuación, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Yo quiero animar a la iglesia a algo muy importante. Nosotros no debemos asistir a los cultos esperando palabra fresca. Debemos asistir a los cultos esperando palabra de Dios. Y aunque se nos repita lo mismo, aquí dice Pedro, no importa, porque se te tiene que confirmar en la verdad. No, a mí háblame cosas más emocionantes. Oye, a ver los dragones del Apocalipsis. A ver, ¿cómo va a estar eso? No.
El Evangelio, el carácter de Cristo. Lo demás es secundario, está en la Biblia, es importante, Dios lo reveló, claro. Le vamos a dar la importancia que merece. Pero no desestimes jamás el Evangelio. Jamás tengas por inferior ya un mensaje porque es repetitivo, siempre y cuando se te dé palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Debes de saberlo siempre, siempre. Un mensaje puede ser más dinámico que otro, un mensaje puede ser más alegre que otro, un predicador puede predicar mejor que otro, pero si se predica el Evangelio, gloria a Dios por eso. Pues tengo el despertarles con amonestación, dice Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, en otras palabras, me voy a morir, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y yo no lo veo nada triste. Yo no noto en sus palabras tristeza porque sabe que va a morir pronto. Y dice también, yo procuraré con diligencia. Y lo hizo porque hasta hoy tenemos su carta. Procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Se dan cuenta? Un apóstol de Jesucristo dice, yo no me voy a cansar de darles que tienen que conocer al Señor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar toda nuestra vida, porque para nosotros es seguro. Y quiero concluir con Hebreos 12, 9 al 10, hermanos. Porque una vez que hemos comprendido el privilegio y la gloria que implica el ser participantes de la naturaleza divina. Vean lo que dice Hebreos 12, 9 al 10, amados. Por si no fuera suficiente de todo lo que nos ha hecho ya participantes el Señor, vean lo que dice ahora. Y con esto concluyo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos, los respetábamos, en otras palabras. Y hace una pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos, escuchen, de su santidad. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos ser participantes de tu naturaleza. Sabemos que esto implica el participar de muchas otras cosas más, de las cuales hoy hemos aprendido o recordado. Señor, pero qué glorioso es saber que si tú nos amonestas, que si tú nos corriges y que si tú nos disciplinas, es para que seamos participantes también de tu santidad. ¿Quién como tú, oh Cristo? ¿Quién como tú, oh Señor? Que has dado todas las cosas por nosotros. Que no estimaste, Señor, el entregar a tu Hijo. Señor, que nos has dado con Él todas las cosas para rescatarnos de la impiedad, de una vida sin fruto, de una vida sin propósito, de una vida separada de ti. Pero ahora, Señor, tenemos entendimiento. Entendimiento para comprender que lo que hoy hemos aprendido, Señor, implica un desafío, un reto a nuestra vida espiritual, donde tú no nos llamas a quedarnos como estamos, sino a crecer en el conocimiento y en la excelencia de aquel que nos llamó. Ruego, por lo tanto, por mi vida, por la vida de mis hermanos, por los que nos están mirando también, Señor, para que todos clamemos a una, con un deseo, con una convicción en lo más profundo de nuestro corazón, diciendo: Padre, gracias. Gracias porque me has dado identidad, me has dado sentido y propósito, pero sobre todo promesas grandísimas y preciosas que pertenecen a esta vida y a la piedad, que pertenecen, Señor, a lo eterno, a tu gloria, Señor, a tu majestad, a tu reino sempiterno, Señor. Todas las cosas que, oh Señor, que te pertenecen también nos han sido dadas. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por llamarnos hijos. Gracias, Padre. A
A ti damos gloria, Señor, sabiendo que tú en los tuyos produces así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.